Cordial saludo. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Diálogos. Esta es la temporada de Diálogos sobre Derecho Propio, un programa impulsado por el proyecto Construyendo Paz con Comunidades Indígenas de Colombia. Un proyecto que va a consolidar un espacio de formación a través de un diplomado de Derecho Propio con énfasis en rutas de protección para mujeres y para niñas. Este espacio es apoyado en primera instancia por el canal local Satel de televisión de Samaniego, por las organizaciones Humanity Inclusion, la Embajada del Canadá y por el Instituto Sur Alexander von Humboldt. De esta manera, los invitamos a ustedes a que hagamos una interlocución, una retroalimentación de estos contenidos a través de las redes sociales, en este caso de Facebook y YouTube. Por supuesto, a que nos sigan viendo en el canal local de televisión de Samaniego y que también a través de los espacios de WhatsApp abiertos para este espacio de formación podamos hacer la retroalimentación. Un saludo muy cordial a las comunidades indígenas del pueblo Aguá del Sande, del pueblo Pastos de la Montaña y del pueblo Pastos de Guachavés, que también a través de otros proyectos están vinculados en el Comité Interétnico de Derechos Humanos. Hoy tenemos el primer programa de reconocimiento organizativo y lo vamos a ver en 4 capítulos para la siguiente interacción. Sean bienvenidos y bienvenidas. En este primer bloque vamos a hablar sobre el pueblo indígena y vamos a hablar sobre la cosmovisión y la identidad cultural. 3 elementos fundamentales para que entendamos claramente qué somos. En el pueblo indígena hay que hablar que la conceptualización es de que cada comunidad obedece a un pueblo, a sus usos, sus costumbres, su ley de origen, su cosmovisión, su origen fundamental como pueblo. En Nariño hay 8 pueblos indígenas, entre ellos el pueblo Aguá, el pueblo Pastos, el pueblo Inga, el pueblo Quillacinga, el pueblo Eperara, Siapidara, el pueblo Cofán. Y en esta conceptualización de los pueblos indígenas es muy importante en este territorio hablar de la cosmovisión Aguá y hablar de la cosmovisión Pastos. Independientemente de las diferentes leyes de origen, hay una situación muy importante y es el territorio. Es la tierra, es el espacio donde vivimos, es el resguardo. Para el pueblo Aguá es el Catsazú, que es exactamente el territorio en donde se desarrollan toda su identidad cultural y toda su experiencia de vida. Para el pueblo Pastos es la Pachamama, que es la tierra. En la concepción inca, la Pacha significa el cosmos, significa el ser del espacio-tiempo, el ser, el estar. La Pachamama, orientada como la concepción fundamental del nacimiento absolutamente de toda la vida, de todos los seres vivos. Pero es sobre el territorio en donde se funda fundamentalmente esas visiones fundamentales de cómo se iniciaron estos pueblos. Por ello, la adoración al sol, la adoración a la luna en el pueblo inca y en sus derivados de cosmovisión para los diferentes pueblos indígenas de Latinoamérica, el sol es el Inti, la luna es la Quilla, y a través de esa concepción fundamental de la energía es lo que se vienen a plantear diferentes formas del inicio de estos pueblos. Esa cosmovisión hace que estos pueblos sean únicos en el mundo, únicos por su naturaleza de creación, por sus usos y costumbres y por su identidad. El tener una cosmovisión propia, una ley de origen propio, un relato para crear
esta población, para renombrar cómo se creó esa población, es lo que nosotros llamamos la cosmovisión y por supuesto la identidad cultural. Esa identidad cultural es esta primer parte que nosotros tenemos que trabajar, leer más, fundamentar más a través de lo que dicen nuestros abuelos y nuestros mayores. De allí que para el pueblo Aguá, el Catsazú, para el pueblo Pastos, la Pachamama, sus leyes de origen, de poblamiento y creación, y por supuesto eso viene a través de los sitios sagrados, como en el caso del Sande, la piedra de Cara. En la piedra de Cara está nombrado, está relatado el poblamiento de la población Aguá del Sande, así como en el pueblo Pastos tiene unos diferentes hitos. Los invitamos entonces a complementar este primer bloque con el siguiente relato. El pueblo Aguá del Sande. Somos un pueblo indígena ancestral de raíces indaguas, previvientes de la invasión española, coexistiendo con pueblos abades, pastos y mestizos, residentes en nuestras verdes y floridas montañas. Vivimos en equilibrio con la naturaleza. Habitamos los territorios Catsazú, aledaños de los cauces de los ríos Pi, Telembí, Cristal, Vargas y cientos de quebradas. El agua es nuestra fuente de vida, es sagrada y le guardamos respeto. Los Aguá somos gente de la montaña, en Cal Aguá, en nuestro idioma aguavid. Somos hijos de la tierra, los árboles, la naturaleza y del agua, por lo tanto nuestras vidas dependen de ellas. Cosmovisión e identidad propia. Los indígenas del Sande nos relacionamos con nuestros lugares, por eso cada uno de ellos es importante para nuestras vidas. La historia y sabiduría de nuestros mayores nos ha ayudado a conocer, a través del lenguaje oral, el pensamiento que tenemos los indígenas sobre el origen del mundo y del ser humano. En la narración de nuestros mitos y leyendas, encontramos grandes riquezas que nos permiten entender cómo es nuestra relación con los demás, el agua, la naturaleza, nuestros árboles, la tierra. Una de nuestras riquezas culturales y símbolo de nuestra raza ancestral está representado en el petroglifo llamado la piedra de Cara, que representa la raza indómita, guerrera y de resistencia de los indaguas, antepasados nuestros. También refleja la familia ancestral en la representación de un hombre, una mujer y dos descendientes hijos, así como su relación con el agua del río Cristal y su entorno del bosque. El mito de las perdices. En la investigación de Mamián se relata el mito de las perdices. Hace mucho tiempo habían dos viejas indias poderosas, brujas, chamanes, quienes tenían el poder de transformarse en pájaros o perdices. La una era blanca y la otra era negra. Decían que la una venía del Ecuador y la otra de Barbacoas. Hay otras versiones en las que generalizan diciendo que venía la una del oriente y la otra del occidente. Se sabe que buscaban el centro del espacio y el tiempo para crear o recrear el mundo, el territorio, para donde queda el adentro, el arriba, el abajo, lo alto, lo bajo, esta vida y la vida de antes y después de la vida, en general, determinar los espacios y tiempos esenciales que llevan dentro de sí todas las cualidades cosmológicas. Las indias chamanes buscaban el centro para decidir entonces para dónde quedarían. A. El mar, la selva, Tumaco, Barbacoas, las minas de oro, lo caliente, el occidente. B. La tierra, la agricultura, las provincias de Ipiales y Túquerres, las montañas, lo frío, la sociedad civilizada. C. El mundo de los muertos del pasado y del futuro, y este mundo, el mundo de los vivos,
el mundo presente, y D. señalarían el ritmo de los cambios. Mamián, 1990-40. En este segundo bloque vamos a hablar de un triángulo muy importante para los pueblos indígenas. Es el derecho propio, que agrupa al derecho mayor y a la cosmovisión. El derecho propio es el conjunto de normas constitucionales ganadas por los pueblos indígenas, más aquellas normas de derecho oral consuetudinario que ha generado a través de generación en generación, que ha sido heredado a través de la justicia propia. Ese derecho propio como conjunto fundamental es reconocido en la Constitución Política a través del artículo 246. Pero ese derecho propio, ganado por los pueblos indígenas a nivel constitucional y a través también de su derecho oral de generación en generación, se basa fundamentalmente en el derecho mayor. Y ese derecho mayor tiene dos columnas fundamentales: la ley de origen y la ley natural. Son todas aquellas formas de usos, costumbres, tradiciones, mentalidad, formas de expresión y vivir con la naturaleza, formas de administrar la justicia propias de cada comunidad indígena que hacen posible fundamentar una columna muy fuerte en el derecho mayor. Pero también eso está muy ligado a la cosmovisión. Acuérdense que en el bloque 1 ideamos y pensamos de cómo estos pueblos indígenas crearon el relato de la narración de cómo se creó el mundo, a través del sol, a través de la luna, del Inti, de la Quilla, del Catsazú para los Aguá, de los ríos, de cómo es ese mito fundamental de creación y pensamiento propio, de origen del cosmos, de origen de la tierra, de origen del ser humano. Este triángulo, en donde el derecho propio está arriba, el derecho mayor como una columna y la cosmovisión, forman parte fundamental de lo que sería el derecho propio, ese que estamos hablando fundamentalmente en este espacio de interlocución, de sensibilización y de formación. Pero para consolidar cada vez más esta expresión del derecho propio, el derecho mayor y la cosmovisión, vamos a ver el siguiente relato. Derecho propio. El Convenio 169 señala que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, adicional a los derechos que en general han sido reconocidos a toda la población, lo cual significa que al aplicar la legislación interna deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. En el país, las autoridades de los pueblos indígenas, según el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. Derecho mayor. Es la herencia cultural recibida de nuestros mayores y caciques para organizar, administrar, defender nuestros territorios, para hacer que nuestros gobiernos y vivir de acuerdo a nuestras costumbres por el hecho de ser de aquí y ser los primeros por estar en nuestra casa. Se basa en la ley de origen y la ley natural. Ver Decreto 1860 de 1994. Ley de origen. Es la sabiduría o el conocimiento ancestral indígena para el manejo de todo lo material y lo espiritual. Su cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas guardianes de la naturaleza. Es la narración o mito del origen indígena. Ley natural. Es la norma que regula y dinamiza los ciclos biológicos y relaciones de vida desde los microorganismos hasta las especies más desarrolladas, que a su vez conforman los nichos, los ecosistemas, la madre tierra y la relación del hombre como parte de la naturaleza y del cosmos. Los calendarios lunares o solares son su mejor ejemplo. En este tercer bloque vamos a hablar sobre la política organizativa propia. Y eso tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con la democracia. Los pueblos indígenas, como el pueblo Aguá del Sande, como el pueblo Pastos de la Montaña, como el pueblo Pastos de Guachavés,
tienen un ejercicio propio de la autoridad en su territorio. Su territorio es el resguardo, su forma de administración es la corporación. Pero quien gobierna como máxima autoridad es la asamblea indígena. Esa asamblea indígena elige cada año a su gobernador. El gobernador organiza conjuntamente a través de sus líderes la corporación, y es a través de la asamblea, el gobernador, la corporación y el ejercicio territorial de la Guardia Indígena que se ejerce la máxima autoridad en estos territorios. Esta autoridad de aplicación de leyes, norma, justicia, de aplicación de su manual de justicia y su reglamento interno, está autorizado legalmente por la Constitución Política de Colombia, por las diferentes normas, y es importantísimo que todos sepamos respetar esta forma autónoma, propia de hacer justicia. Este tercer bloque de estructura organizativa propia lo vamos a ver también en una mejor forma en el siguiente relato. El artículo 246 de la Carta Política supone el derecho a la existencia multicultural, dentro de un marco de tolerancia, respeto y aceptación de los modos diversos de entender el mundo. Implica la intención de integrar dentro del sistema jurídico nacional el conjunto de sistemas múltiples de solución de conflictos. Este reconocimiento define el derecho que siempre ha existido, a gobernarnos y administrar nuestro propio territorio de acuerdo a los usos, costumbres, tradiciones e instituciones. Derecho mayor. Somos responsables de nuestro pasado y futuro, proclamados el derecho de autonomía del pueblo indígena del Sande, derecho propio, de adopción de nuestra capacidad jurídica, formas de gobierno e instituciones de derecho público, sometidos al derecho mayor y a la Constitución Política de Colombia. Proclamamos los derechos a mantener y desarrollar nuestra identidad cultural, lengua ancestral, organización social, formas comunales de propiedad de la tierra y control territorial. Como mecanismo de gobernabilidad de nuestra comunidad indígena en armonía con el conjunto de la administración pública y del Estado, de nuestra cosmovisión y naturaleza. Aplicamos el reconocimiento y respeto sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, consagradas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la democracia y el desarrollo humano de nuestro pueblo indígena, como principios fundamentales de nuestra comunidad y del Estado colombiano. El territorio y la naturaleza es la madre de la humanidad, donde se encarga la vida física y espiritual. El INCAL es el territorio quien nos posee, a quien debemos la vida, y respecto del cual debemos aplicar siempre el principio de reciprocidad, que nos permite desarrollarnos desde nuestro origen y nuestras propias raíces. Es fuente de derechos y obligaciones. Si perdemos el territorio, perdemos nuestros derechos, nuestra cultura y dejamos de existir como indígenas. Derecho consuetudinario. Conjunto de normas de tipo tradicional con valor cultural, no escritas ni codificadas, que están perpetradas en el tiempo y que son transmitidas oralmente por los miembros de nuestra comunidad para luego ser reconocidas y compartidas por la comunidad. Reglamento interno Pueblo Agua del Sande. Y finalizamos este primer capítulo de diálogo sobre derecho propio con este cuarto bloque que especifica los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Acuérdense que hace mucho tiempo los pueblos indígenas no tenían reconocimiento fundamental en la Constitución Política de Colombia. Fue a partir de la Constitución Política de 1991 que se logra a través de sus luchas ese reconocimiento fundamental. Y es el artículo 246 de la Constitución Política y el artículo 330 de la misma Constitución que le dan ese reconocimiento jurídico como sujeto de derechos, como sujeto activo de gobierno a los pueblos indígenas de Colombia. Sin embargo, hay una gran cantidad de normas y leyes que vienen desde el convenio de la OIT 169, que viene de la Declaración sobre los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que viene de las diferentes leyes en donde se reconocen
en cada uno de los sectores los derechos individuales y colectivos de la población indígena, en el sector salud, en el sector educación, en el sector cultura, en el sector deporte, en el sector económico, en diferentes áreas de la vida cotidiana de los pueblos. Para consolidar cada vez más estos derechos individuales y colectivos que tiene la población indígena, les entregamos el siguiente relato. Son algunos derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. En consonancia con el principio constitucional de la diversidad, la Ley 397 obliga al Estado a garantizar a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales, el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. Numeral 6, artículo 1. Ley 397 de 1997, artículo 1, numeral 9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo, la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz. Estándares internacionales. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Tratados de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965. Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, 1989. Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007. Derecho a la autonomía, contemplado en los artículos 246 y 330 de la Constitución Política. Convenio 169 de la OIT. Ley 89 de 1890, Decretos 2164 de 1965 y 1088 de 1993. Referido a nuestros propios sistemas de organización y autoridades indígenas propias, reconocidos como de carácter público por la Constitución Política. El derecho a la cultura, especialmente en salud y educación, enmarcado en los artículos 7, 8, 10, 68 y 70 de la Constitución Política, Ley 115 de 1994, Decreto 804 de 1995, Ley 387 de 1997, Ley 397 de 1997 y Ley 691 de 2001. Referido a nuestro propio idioma, creencias, costumbres y demás aspectos que conforman nuestra identidad como pueblos. Hemos llegado así al final de este primer capítulo de Diálogos sobre Derecho Propio. En el día de hoy hemos mirado 4 puntos muy importantes. El primero, el reconocimiento organizativo alrededor de lo que significa el pueblo indígena, su cosmovisión y su identidad. Muy importante para el comienzo absolutamente de todo proceso, como ustedes lo escucharon, en la cosmovisión del pueblo Aguá, en la cosmovisión del pueblo Pasto y en esta interculturalidad en la que vivimos en nuestro territorio. El segundo punto importantísimo para las comunidades indígenas es conocer y conceptualizar, como ustedes lo escucharon, el derecho propio como parte fundamental, el derecho mayor que tiene su ley de origen y su ley natural y por supuesto la cosmovisión. Es una triada muy importante para entender claramente esa identidad cultural y de justicia y de derecho propio muy importante para las comunidades indígenas de este territorio de Santa Cruz, de Samaniego, de Ricaurte y por supuesto del gran territorio colombiano. El tercer punto que miramos es la política organizativa propia, o sea, las formas de justicia, de organización que hay en cada organización indígena, en cada pueblo indígena. La Asamblea General como máxima autoridad, su gobernador, la corporación y la Guardia Indígena, los únicos que pueden hacer autoridad en estos territorios indígenas. Y finalmente,
El cuarto tema que miramos fue la conceptualización de los derechos individuales y colectivos de la población indígena. Con estos puntos terminamos este primer capítulo de Derecho Propio y los invitamos, por supuesto, a interactuar y a estar muy pendientes de los próximos programas. Muchas gracias por su atención y los esperamos en la retroalimentación por redes sociales.